3 de la mañana, la hora exacta en que los faros de tu camión dejan de iluminar el camino y comienzan a iluminar lo que viaja contigo. Esta no es la oscuridad normal, no es simplemente la falta de sol, es la negrura primigenia que se cuela por el parabrisas, una masa tangible que parece querer tragarse la misma luz de las estrellas. Es una oscuridad tan densa que se siente fría, que te come el alma, kilómetro a kilómetro. Es el aislamiento más puro que el ser humano puede experimentar. Una extensión infinita de asfalto, donde el único sonido que existe es el rugido constante del diésel y tu propia respiración. Y ahí, en esa soledad impuesta, en esa cápsula metálica moviéndose a toda velocidad a través de la noche, es donde el cansancio te da la bienvenida al otro lado. Es en esos momentos, cuando la vigilia se rompe por el agotamiento, que el velo entre nuestro mundo y lo innombrable se vuelve tan fino como el humo. El cerebro juega con las sombras, sí, pero a veces lo que miras en el rabillo del ojo tiene una voluntad y una historia propias. Te has detenido, buscas el descanso que te deben las horas, en una parada olvidada, donde la única luz proviene de una luna pálida y moribunda que apenas se atreve a mirar. Cierras los ojos y ruegas por el silencio, pero no puedes ignorarlo. Un golpe seco, rítmico, constante, insistente, resuena en el metal de tu cabina. Sabes que no es el viento. Sabes que no es un animal. Es una advertencia personal que te están enviando directamente a través de esa delgada pared de acero. Te han visto y no quieren que estés ahí. Y te preguntas, ¿qué puedes hacer cuando miras tu propia imagen reflejada en un vehículo idéntico al tuyo, detenido justo al lado, en un tramo donde el mapa dice que no hay absolutamente nada? Te preguntas cómo es posible que esa otra versión de ti te mire con unos ojos llenos de terror mudo. ¿O acaso el verdadero horror es cuando la radio, llena de estática y silbidos sin sentido, se abre de pronto y una voz desesperada te grita, te ruega que no te duermas? Las historias que vas a escuchar esta noche son los testimonios reales de quienes, por una noche, tuvieron su burbuja de soledad perforada. Son los relatos de hombres y mujeres del asfalto que se encontraron cara a cara con aquello que viaja en la sombra, con lo que no tiene nombre, ni rostro, ni una explicación lógica. La carretera, amigos, no solo devora kilómetros, sino también la cordura de aquellos que se atreven a ignorar la súplica helada de las almas atrapadas que buscan una salida. Apaga las luces. Sube el volumen hasta que el miedo te haga vibrar el pecho, porque una vez que entras en esta cabina, ya no hay vuelta atrás. La soledad en la carretera, a kilómetros de cualquier ciudad, es algo que te acostumbras a manejar, pero nunca te acostumbras al silencio de una gasolinera a las 3 de la mañana en las afueras de Colorado. Mi nombre es César. He sido trailero por casi 20 años, y si algo aprendes en este oficio es a distinguir la diferencia entre la paz y el vacío. Esa noche de invierno, con la nieve pegada a los faros de mi camión, lo que sentí fue lo segundo, el vacío absoluto. Detuve el tráiler en una parada que parecía haber sido olvidada por el tiempo, una de esas gasolineras que solo tienen una bomba solitaria y una tienda de conveniencia con luces amarillentas. La única compañía que tenía era el sonido melancólico de una vieja canción country saliendo de un radio gastado, un lamento lento que se sentía aún más frío que la temperatura exterior. Lo primero que pensé fue en estirar las piernas y usar el baño antes de un café caliente. Pero el destino, o la intuición, quisieron que el terror comenzara justo en la puerta. El cartel de baños estaba ahí, pero la puerta
Al fondo del pasillo estaba cerrada con llave. Justo cuando iba a tocar, un golpe sordo y húmedo vino de adentro, seguido de un arrastre, como si alguien estuviera moviendo algo muy pesado. Me quedé inmóvil, mirando la manija, preguntándome si el lugar estaba realmente abierto. Fue en ese momento que la vi. Salió de la puerta del baño. Una mujer que supuse era la cajera. Llevaba el uniforme negro reglamentario, pero su aspecto no encajaba en absoluto. Su cabello rubio estaba revuelto, casi mojado, y aunque tenía una sonrisa demasiado amplia en su rostro, sus ojos eran dos pozos negros llenos de tensión. Parecía una muñeca a la que alguien le había apretado la cuerda de la risa. Ella me miró, y con una voz extrañamente aguda y sin vida, que resonó en el pasillo vacío, dijo: «El baño está fuera de servicio». Esa frase me revolvió el estómago. Era una respuesta estúpida para alguien que acababa de salir de ahí. Mi mente, educada para ignorar el cansancio, me gritó que algo estaba mal, pero mi cuerpo, entumecido por el frío, solo quería café. La seguí hasta el mostrador, y la incomodidad se disparó hasta el techo. La mujer estaba tensa, sus hombros rígidos, y no podía dejar de sonreír de una manera que no llegaba a sus ojos. Cuando le pedí un café, ella se movía con una torpeza antinatural detrás del mostrador. Lo peor vino cuando intentó cobrarme. Intentó abrir la caja registradora, pero sus manos, enguantadas de negro, temblaban tanto que no atinaba a presionar el botón. Después de varios intentos fallidos, y de que la música country pareciera subir de volumen para tapar el silencio incómodo, ella simplemente me miró con esa sonrisa de maniquí y me dijo que solo podía aceptar el dinero exacto. Mi mente, ahora sí, se puso en modo de huida. Pagué el par de dólares por el café, evitando cualquier contacto visual con esa mujer, que parecía estar a punto de romperse en pedazos, y me largué de ahí. No le di importancia al combustible, no revisé el aceite. Solo quería encender el motor y poner kilómetros entre ese lugar y yo. Sentí su mirada clavada en mi espalda hasta que giré la llave y aceleré, sin mirar siquiera por el retrovisor. Pasé el resto de la noche pensando en la escena, dándole vueltas a por qué una cajera actuaría de esa forma tan extraña. Drogas, cansancio extremo. Pensé en llamar a la policía al amanecer, pero lo pospuse, pensando que solo había sido una mujer rara. Pero el horror real llegó la mañana siguiente. Estaba cargando mercancía en el siguiente punto de entrega cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Un agente de policía se presentó y me preguntó si había estado en la carretera de Colorado, cerca de la parada solitaria. Mi corazón se encogió. El agente me pidió que declarara sobre la persona que me había atendido en la gasolinera. Y entonces, la verdad, más oscura y monstruosa que cualquier pesadilla de la carretera, se desdobló ante mí. El oficial me explicó que la mujer que me había servido ese café, la que no podía abrir la caja y me pedía el cambio exacto, no era la empleada. Era una fugitiva que había huido de una prisión federal. Lo que había ocurrido en ese baño, justo detrás de esa puerta cerrada y bajo la melodía country, era un acto de barbarie. Me dijeron que la fugitiva había asesinado a la cajera real, la había desfigurado y desmembrado antes de vestirse con su uniforme negro para intentar simular su identidad y robar la caja. Los golpes que escuché, el arrastre húmedo, no eran de plomería fallida. Eran los ruidos de una atrocidad en curso. La mujer que me sonrió con tanta tensión era una asesina a sangre fría que acababa de terminar su obra. El pánico que sentí no me permitía dormir.
Ver esa sonrisa, escuchar su voz sin vida y saber lo que había detrás de esa puerta me rompió por completo. Dejé el oficio esa misma semana, vendí mi camión. Mi vida en la carretera terminó por la lección más cruel. Siempre hagan caso a su intuición. Ese escalofrío en la espalda no es el frío de la noche. Es un instinto básico que te grita que lo que tienes enfrente no es humano. Te lo aseguro, las luces parpadeantes y los fantasmas son mucho menos peligrosos que lo que el ser humano puede esconder detrás de una sonrisa forzada. Y así, mientras la sombra de una parada olvidada se disipa en el retrovisor, el camino exige que el camión siga avanzando. Ahora es el turno de escuchar la historia de Miguel. Si has manejado en las carreteras de Oaxaca, sabes que la oscuridad ahí no es una simple ausencia de luz, sino una presencia densa que te envuelve, una tinta absoluta que el asfalto parece absorber, especialmente cuando cae la lluvia. Mi nombre es Miguel, y llevo el peso de esa noche sobre los hombros, el peso de algo que golpeó mi camión y desapareció sin dejar un solo rastro físico. Una experiencia que redefinió lo que entiendo por realidad y carretera. Era cerca de la 1 de la mañana, y la lluvia había pasado de un aguacero a una cortina sólida de agua que el limpia parabrisas apenas podía mover. La visibilidad era casi nula, reducida a los pocos metros que mis potentes luces lograban perforar. El ruido del agua golpeando el metal del tráiler era ensordecedor, una cacofonía constante que se sumaba a la tensión de conducir. Iba despacio, con la guardia alta, porque esas curvas de la sierra oaxaqueña son traicioneras. Conoces el peligro de los deslaves, de los animales, pero nunca estás preparado para lo que realmente acecha en la oscuridad. En ese tramo particular, la carretera se pega mucho a la maleza, y la sensación de que el monte está respirando justo al lado de tu cabina es constante, como si la selva esperara el momento justo para devorarte. Fue de pronto, sin aviso, como si una imagen hubiera sido proyectada justo delante de mis faros. Una mujer salió disparada de entre la negrura de los árboles, irrumpiendo en mi campo visual en una fracción de segundo. Era joven, vestía un camisón claro que resaltaba como una bandera pálida en la oscuridad, y su cabello, negro y largo, estaba pegado a su rostro por la furiosa lluvia. No me dio tiempo de reaccionar. El cerebro no registró la acción hasta que ya era demasiado tarde. Solo sentí un golpe seco, hueco, brutal, algo que estremeció toda la cabina con una vibración alarmante. Fue la sensación inconfundible de que la parte frontal de mi camión, esa mole de metal y potencia de 40 toneladas, había impactado contra algo blando y frágil. El frenazo fue instintivo, violento. A pesar de la lluvia y del miedo helado que me paralizó por un segundo, apagué el motor y me bajé del tráiler de golpe. No me importó mojarme. El corazón me latía con una violencia que casi me hacía vomitar. Corrí hacia el punto donde sentí el impacto, usando la linterna como un rayo de esperanza contra la oscuridad opresiva. Busqué en el asfalto mi vista desesperada por encontrar una señal, una mancha roja, un pedazo de tela, un indicio del cuerpo que estaba seguro de haber arrollado. Nada. El asfalto estaba limpio, brillante por la lluvia. Me adentré unos metros en el monte, entre la vegetación húmeda y resbaladiza, sintiendo el miedo calándome hasta los huesos. Gritaba suplicando. Intentaba escuchar algo por encima del sonido monótono de la lluvia, pero solo había silencio. Un silencio antinatural y profundo que no encajaba con el desastre que acababa de vivir. Revisé el parachoques y la parrilla de mi camión.
No había abolladura. No había una fibra de ropa atrapada, ni siquiera una gota de agua lodosa fuera de lugar. Era como si la mujer que había visto segundos antes, la que había sentido golpear con una certeza aterradora, se hubiera desvanecido en el aire o hubiera sido tragada por la tierra. Mi pánico se transformó en una necesidad urgente de ayuda. Llamé a emergencias, tartamudeando mi ubicación y repitiendo que había atropellado a una mujer y que no la encontraba. La policía y los paramédicos llegaron al cabo de 1 hora y la escena se volvió aún más surrealista. Revisaron la carretera con sus linternas de alta potencia. Recorrieron el monte centímetro a centímetro. No encontraron absolutamente nada. Ni una huella, ni un testigo. El policía que dirigía la búsqueda me miró con una sospecha fría y creciente, como si yo fuera un borracho o un demente que estaba inventando una historia. Me acusaron de haber hecho una denuncia falsa y me advirtieron de las consecuencias legales si continuaba con la farsa. Me sentí completamente solo, traumatizado y, lo peor de todo, dudando de mi propia cordura. ¿Acaso el cansancio me había jugado una broma macabra? 2 días después, no pude más. Simplemente no podía seguir conduciendo con la sombra de una vida en mi conciencia, preguntándome si el cuerpo estaba oculto en algún barranco cercano. Volví al lugar, ahora bajo el sol implacable de Oaxaca. Me bajé con la determinación sombría de encontrar algo. Caminé por el borde, justo donde creí haberla visto aparecer. Me adentré en las ramas, ignorando la advertencia de los pobladores locales sobre que ese tramo estaba maldito, y era un sitio donde las almas no descansan. Y ahí, casi oculta bajo la maleza enmarañada y un matorral espinoso, encontré la prueba del tiempo. No era una señal del impacto, sino la evidencia de una tragedia anterior y persistente. Era una cruz de cemento, pequeña, inclinada, cubierta de musgo, tierra y olvidada. La limpié con mis manos temblorosas y, con dificultad, logré leer la inscripción, tan desgastada que tuve que repasarla con los dedos para entenderla. El nombre de una mujer, María, y una fecha de fallecimiento. La fecha me golpeó con la fuerza de otro accidente. Era la misma noche, la misma hora, la misma semana del año que mi incidente, pero 10 años atrás. En ese momento, la verdad me perforó la mente. No había atropellado a una persona. Había chocado con el último rastro de su sufrimiento, con el eco violento y repetitivo de su muerte que se manifestaba sin cesar en ese punto exacto. La mujer que salió disparada del monte era la manifestación fantasmal del accidente que la había matado una década atrás, reviviendo su propia tragedia bajo la espesa cortina de la lluvia. Desde ese día, cada vez que paso por ese tramo de Oaxaca, me detengo. Nunca la vuelvo a ver, por supuesto, pero la cruz de María ya no está sola. La limpio y le dejo una flor, un pequeño homenaje. Ese espíritu atrapado en la carretera me enseñó que hay tragedias tan profundas que ni siquiera el paso del tiempo o la lógica pueden borrar. Me advirtió, de la manera más aterradora posible, que a veces lo que choca contra tu cabina no es de este mundo, sino el espectro recurrente del dolor pasado. Es un recordatorio silencioso de que las carreteras no solo tienen curvas y precipicios, sino también agujeros en el tiempo donde el dolor se repite eternamente. El horizonte sigue negro. Cada milla que pasa es un respiro robado a la noche, pero el camino sabe exactamente lo que te depara más adelante. Escuchemos a Gustavo.
Conozco las carreteras de Nuevo León como la palma de mi mano. Llevo en esto más de 15 años y puedo decirte que la rutina te hace creer que no hay secretos, que lo peor es un bache o un retén. Pero hay tramos que desafían la lógica, lugares donde las reglas de la física y el tiempo se doblan. A ese lugar, mis colegas y yo le llamamos el kilómetro muerto. Me presento. Soy Gustavo, y la primera vez que escuché de él fue en una parada técnica. Estábamos en un restaurante de carretera, y los viejos traileros hablaban con esa calma que solo da el miedo procesado. Hablaban de un sector de la ruta, uno sin nombre, donde la tecnología se volvía loca. Decían que el GPS perdía la señal por completo, que las radios se llenaban de estática seca y que el combustible parecía no rendir. Lo describían como un agujero negro en la ruta, un lugar que no querías. Yo, como muchos novatos, lo tomé por superstición y seguí mi camino. Esa noche iba solo, con un cargamento delicado, y por supuesto, la ruta me llevó justo por donde no quería. Eran las 3 de la mañana. Entré en ese tramo, y la sensación fue inmediata, una lentitud pegajosa. Miraba el reloj, miraba los marcadores de distancia, y sentía que el tiempo no avanzaba, que cada kilómetro costaba un esfuerzo titánico. La carretera se extendía delante de mí como una cinta sin fin. Fue entonces cuando mi GPS falló. El mapa se congeló. La voz robótica se cortó en un silbido agudo, y en la pantalla solo quedó un mensaje inútil de buscando señal. Intenté sintonizar la radio para escuchar algo familiar, pero solo obtuve un ruido blanco, un sonido seco, como si alguien estuviera respirando con dificultad justo al lado de mi oído. Un ruido tan irritante que tuve que apagarla de golpe. La tensión se acumuló en la cabina hasta que la realidad se desintegró por completo. El motor de mi camión, una máquina que jamás me había fallado, empezó a toser. Un ruido mecánico horrible. Un clac, clac, clac cada vez más rápido. Culminó con las luces del tablero apagándose de golpe. La oscuridad absoluta, rota solo por mis faros, me obligó a orillarme. El camión estaba muerto. Me bajé maldiciendo, con el frío pegado a la piel, listo para revisar los fusibles o el motor, cuando levanté la vista hacia el otro lado de la carretera. Mi respiración se detuvo. Justo al otro lado, perfectamente detenido, había un tráiler idéntico al mío. No similar, no de la misma marca, sino un calco exacto, el mismo color de pintura, el mismo modelo de cabina, hasta la misma abolladura minúscula que yo tenía en la defensa del lado del conductor. Me quedé inmóvil observándolo, sintiendo cómo la fobia real, ese que te congela la sangre, subía por mi garganta. ¿Quién era ese otro trailero? ¿Por qué se había detenido justo ahí? Me acerqué lentamente a la orilla del asfalto, mi linterna temblando en mi mano. El pavor me obligó a levantar la luz hacia la cabina del camión gemelo, y ahí, detrás del cristal, estaba él mismo. No un tipo que se parecía a mí, sino yo. Diego sentado en el asiento del conductor, con la misma barba de 3 días, la misma gorra. La expresión de mi doble era lo más espeluznante. Una mirada perdida, una profunda preocupación y dolor dibujados en su rostro, como si estuviera viendo el peor momento de su vida en repetición. Al verlo, sentí un dolor inmenso y punzante en el pecho, una angustia ajena que se sentía completamente mía. Era un terror empático, una advertencia silenciosa. Sentí que ese otro yo estaba a punto de vivir algo terrible, algo de lo que no podría recuperarse. En ese momento de parálisis, mi radio,
que estaba apagada, emitió un chasquido eléctrico violento. El ruido me sacó del trance, obligándome a parpadear por la intensidad. Cuando volví a abrir los ojos, el lugar de mi doble estaba vacío. El camión idéntico había desaparecido. No estaba más adelante, ni más atrás. Simplemente se había esfumado en la negrura como si hubiera sido borrado por el chasquido de la radio. Me giré, sintiendo un escalofrío de pies a cabeza. Regresé a mi cabina y giré la llave por pura inercia. El motor, que había estado completamente muerto hacía 1 minuto, encendió sin problemas, con un rugido saludable. Pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad. Solo me atreví a mirar el GPS cuando estaba a muchos kilómetros de distancia. La pantalla había vuelto a funcionar, pero el marcador de distancia me dijo la verdad más inquietante de todas. En el tiempo que estuve detenido en el kilómetro muerto, solo había avanzado un par de cientos de metros de donde había creído detenerme. Era como si esa sección de carretera hubiera sido un hueco en la ruta, un lugar donde el tiempo se detuvo y mi peor pesadilla se manifestó. Si me preguntas por un consejo, no es sobre fantasmas o ladrones, es sobre el espacio-tiempo. Nunca tomen rutas que les dicen que no aparecen en los mapas. Y si por desgracia su tecnología se apaga y el silencio se vuelve demasiado denso, jamás se detengan si ven un camión idéntico al suyo. Ese doble no es un compañero, es un espejo de su propio destino en el peor momento, una visión que te muestra el horror que ese tramo tiene reservado para ti. Yo tuve la suerte de que el chasquido me despertara, pero sé que mi doble se quedó atrapado ahí para siempre. Si de verdad te atreves a enfrentar lo que la oscuridad esconde, si el miedo es tu adicción y las historias que hielan la sangre son tu única verdad, entonces sabes que este canal es el único lugar donde la realidad se rompe. No te conformes con sentir el escalofrío, conviértete en parte de él. Suscríbete ahora mismo a La Cara del Terror, activa la campana de notificaciones y únete al pacto. Te garantizo que no querrás quedarte ciego cuando las verdaderas pesadillas salgan de la pantalla. Tu viaje apenas comienza. Quédate con nosotros. Continuemos con el terror. Existe una regla no escrita entre los traileros de México que dice: nunca confíes en el silencio absoluto. En la carretera, el silencio no es descanso, es la antesala de algo que no tiene prisa por revelarse. El miedo más profundo no es lo que ves, sino lo que la carretera te hace sentir antes de que tus ojos lo confirmen. Mi nombre es Fernando. Y la ruta de Jalisco me enseñó esa lección de la manera más cruel y cercana a la muerte. Un encuentro que me demostró que lo que yace en la sombra puede ser más antiguo y malévolo que cualquier cosa que haya visto la luz del día. Yo venía de un tramo ruidoso, donde el motor gemía y el tráfico me había dejado agotado y con la cabeza zumbando. Así que cuando encontré esa parada de descanso abandonada, sin luz, con los edificios a medio derrumbar y el pavimento roto, la vi como una bendición inmerecida. Era un sitio perfecto para buscar el bendito silencio total, un refugio donde ni siquiera los insectos nocturnos parecían atreverse a cantar. Me orillé cuidadosamente, apagué el motor y sentí el alivio profundo de la oscuridad total, un manto pesado que invitaba a cerrar los ojos. Pensé, un par de horas de sueño ininterrumpido, un error mortal. El descanso se rompió en pedazos de la forma más aterradora posible. En la oscuridad opresiva lo escuché. Un llanto débil, entrecortado, el sonido inconfundible de una niña pequeña llorando y pidiendo ayuda. No era un sonido distante, sino desesperadamente cerca,
como si la criatura estuviera arrodillada justo junto al estribo de mi cabina. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Lo primero que te dice el instinto en la carretera es que no salgas, que ignores, que sigas durmiendo, porque lo que está afuera te quiere aterrorizar o robar. Pero el llanto de un niño te desarma, te anula la lógica. La voz era tan desesperada, tan quebrada por el miedo, que me convenció de que algo terrible, algo real estaba sucediendo. A través del cristal sucio de la ventana, con el corazón golpeándome las costillas con ritmo de tambor, alcancé a preguntar, con la voz apenas un susurro tembloroso, si estaba sola. La voz, todavía un sollozo ahogado, respondió que sí, que por favor la ayudara, que estaba perdida entre los árboles y tenía mucho miedo. La súplica era tan convincente que el pánico inicial se transformó en una necesidad protectora. El deber de un ser humano me obligó a abrir la puerta. Tomé mi linterna, la única defensa que tenía, y salí al frío penetrante de la noche. Mientras me adentraba en la penumbra del monte, siguiendo la voz que se movía inteligentemente hacia la oscuridad, empecé a notar que mi cuerpo me estaba dando una advertencia física ineludible. Un frío intenso me recorrió la piel, que no era el frío normal del ambiente. Era un frío que venía de adentro, de los huesos, de una fuente que no era meteorológica. Sentía escalofríos constantes que me hacían castañetear los dientes y, peor aún, un dolor punzante y agudo en la espalda, justo a la altura de los hombros, como si una garra fría e invisible se hubiera aferrado a mi camisa. Era mi sistema biológico, mi intuición más primitiva, gritándome que retrocediera, que estaba en un peligro que no tenía nombre. Me detuve en seco. La voz de la niña se escuchó justo delante de mí, a solo unos pasos, llorando con más intensidad, la trampa a punto de cerrarse. Estoy aquí. Por favor, sáqueme de aquí, Señor. Levanté la linterna para iluminarla, y en ese instante, el llanto se cortó de golpe. La oscuridad se hizo más espesa que nunca, y el silencio, ese silencio mortal que tanto había anhelado al principio, regresó de forma agresiva. Ya no era paz, era el silencio del cazador que acaba de inmovilizar a su presa. Mi corazón se aceleró hasta casi explotar en mi garganta. Sabía que algo no estaba bien, que me habían atraído a un punto de no retorno. Justo cuando iba a darme la vuelta y correr, una nueva voz irrumpió en el silencio, pero no venía del suelo o del frente. Venía de encima de mí. Era una risa de anciana, seca, gutural, tan macabra y burlesca que hizo que el dolor en mi espalda se convirtiera en un espasmo violento. Sonaba a hueso quebrado, a hojas secas y a una burla profunda, como si se estuviera divirtiendo con mi agonía. Levanté la linterna con la mano temblando, el haz de luz navegando por la copa de los árboles, hasta que se fijó en la rama más gruesa de un encino gigante. Lo que vi ahí es algo que jamás podré borrar de mi mente, ni siquiera con el tiempo. Colgada de esa rama, con sus piernas esqueléticas y delgadas, abrazando el tronco en una posición antinatural e imposible, estaba la figura de una anciana demacrada. Su cabeza colgaba hacia abajo, su rostro arrugado y retorcido por la misma risa malvada que acababa de escuchar. Se estaba columpiando lentamente, apenas perceptible, mirándome directamente a los ojos desde la altura, como una araña gigante que acababa de atraer a su presa al centro de la telaraña. Su gesto, su deleite, no eran los de un fantasma que asusta por accidente,
sino de algo que disfrutaba sádicamente el terror que me estaba provocando. Su boca se movió, y aunque no hubo sonido, leí en sus labios la palabra tonto. Solté un grito mudo que se quedó atrapado en mi garganta. Solté la linterna. Corrí. Corrí con el dolor en la espalda, con el frío en los huesos y con la imagen de esa anciana invertida grabada a fuego en mi retina. Llegué a la cabina. Encendí el motor sin mirar al retrovisor, sin fijarme si la criatura me seguía, y arranqué el tráiler a toda velocidad, dejando las luces apagadas para no alertarla de mi huida. Nunca me detuve hasta que el amanecer naranja rompió la oscuridad y estuve a cientos de kilómetros de ese lugar maldito. Mi advertencia es sencilla y vital. El llanto puede ser una trampa, un anzuelo usado por entidades que disfrutan jugando con la bondad. Si sientes ese frío interno, ese dolor inexplicable en la espalda o en el cuello, ese es tu cuerpo tratando de salvarte. Escúchalo. Jamás confíen en voces que los arrastran a la oscuridad en Jalisco. Yo casi cometo el error de mi vida por no hacer caso a esa alerta física que mi cuerpo me dio antes de ver al horror colgado, esperando en silencio. Cuidado con lo que usa la apariencia de la inocencia para atraer al cazador, porque el verdadero horror en la carretera sabe ser paciente. La neblina de lo que acaba de suceder se pega a los espejos laterales. No hay tiempo para asimilar el horror, porque la carretera, en su infinita extensión, te está acercando inevitablemente al siguiente punto de no retorno. Es el turno de la voz de Gustavo. Te dicen que en California la vida es de lujo y sol, pero cuando conduces un tráiler por las rutas secundarias del estado a la mitad de la noche, encuentras un rostro de esa tierra que es puro vacío y desolación. Hay lugares tan olvidados que son territorio de las sombras, y yo, Gustavo, un hombre que siempre creyó que la prudencia era para los débiles, ignoré todas las advertencias. Esa arrogancia casi me cuesta la vida, o algo peor. Había escuchado las historias en cada parada. Nunca pares en la vieja 1999, decían los traileros veteranos, refiriéndose a una gasolinera que parecía detenida en el tiempo. Me advirtieron que el ambiente era raro, que la gente que paraba ahí desaparecía. Yo, que pensaba que todo se resumía a un motor bien aceitado y un buen café, hice caso omiso. Estaba cansado y ese lugar, aunque sombrío, era el único que ofrecía un espacio seguro para mi mercancía. Ignoré el consejo y me detuve. El ambiente era de película de terror. La estación era vieja, mugrienta, con un par de lámparas parpadeantes que iluminaban el asfalto con una luz amarilla enferma. El silencio era total, ni un insecto, ni un coche que pasara. Cuando entré a pagar la gasolina, vi a un hombre mayor atendiendo. Tenía la mirada perdida en la pared, el rostro como de cera. Me cobró sin mirarme a los ojos, ni siquiera cuando le hablé. Era como si no estuviera ahí, o como si no quisiera estarlo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Al salir, la cosa se puso peor. Junto a una bomba, vi otro camión, uno viejo, oxidado, con el cofre abierto, y a su lado estaba el trailero estático. Un tipo corpulento, con una chaqueta pesada y una gorra, estaba completamente quieto e inclinado, observando hacia mi tráiler. No se movía, no estaba fumando, no estaba trabajando, solo observaba. Una mirada fija que me recorrió de arriba a abajo. Aceleré el paso hacia mi cabina, intentando actuar como si no lo hubiera visto. Me encerré, tiré las cortinas y me prometí que apenas amaneciera, saldría de ahí.
El sueño llegó con dificultad, lleno de pesadillas incompletas. Y luego, el sonido me despertó. No fue un golpe fuerte, sino un golpeteo constante y rítmico en la puerta de mi cabina, justo al lado de mi cabeza. Toc, 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 toc. Eran 3 golpes secos, repetidos una y otra vez, con la cadencia de alguien que no se iba a ir. Sentí un frío raro en la nuca, un escalofrío que caló hondo, como si la temperatura dentro de mi cabina hubiese caído 10 grados de golpe. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, sin atreverme a respirar. El golpeteo se detuvo, y en ese silencio inmediato, pegado al metal de mi cabina, escuché una voz simple, baja, apenas un murmullo helado. No era un grito. Era un suspiro urgente que se filtró por el metal. Vete. Una sola palabra. Pero la intención era clara. Era una advertencia desesperada. No era una amenaza. Era una súplica para que huyera. El pánico me hizo saltar del asiento. Encendí el motor con el corazón latiendo a 1000 por hora, listo para huir, cuando levanté la vista hacia el espejo lateral. En ese instante, me di cuenta del verdadero peligro. Todas las luces exteriores de la estación se habían apagado de golpe. La oscuridad ahora era total, un muro impenetrable, y esa acción coordinada me hizo entender que no estaba lidiando con un simple fantasma. Alguien había cortado la luz. Arranqué el motor con un rugido y salí de ahí a toda velocidad, sin ponerme el cinturón, sin mirar atrás, pasando por la bomba como una exhalación. No me detuve hasta que llegué a una parada normal, llena de luz y otros camiones. Fue ahí donde un colega, un hombre que conocía la ruta, me explicó el verdadero horror de ese lugar. Me dijo que esa gasolinera abandonada era territorio de narcos, un punto de encuentro y, peor aún, un sitio que usaban para desaparecer gente que se metía en sus asuntos. La advertencia se volvió espanto terrenal. Pero luego me explicó la otra parte. El hombre estático que vi junto al camión viejo, ese no era un narco. Era el fantasma de un trailero que se había negado a mover un cargamento ilícito y lo habían asesinado justo ahí. Desde entonces, su espíritu está atrapado. Si el fantasma te mira fijamente, y peor aún, si te golpea la puerta y te dice, vete, no lo hace para asustarte, sino para salvarte. Es una advertencia desesperada de que no te quieren ahí, y que lo que viene detrás de él es mucho más peligroso que cualquier ser de otro mundo. Desde esa noche, ya no soy el trailero arrogante que ignoraba consejos. Mi intuición es mi copiloto. Si vuelvo a escuchar esos golpes rítmicos en la puerta, no me asusto, solo siento un profundo respeto. Le agradezco al aire por la advertencia. Arranco el motor inmediatamente y me largo de ahí. Es una regla de oro. Cuando los muertos te dicen que huyas, es porque los vivos que vienen detrás son mucho peores. El rugido del motor corta el silencio. La cabina avanza, pero el horror de lo que acaba de suceder viaja ahora en el asiento del copiloto. ¿Te atreves a escuchar la historia de Roberto? Si hay algo que un hombre de carretera como yo, Roberto el Cóndor, sabe es que las reglas existen por una razón. Y la regla número 1, la que te mantiene con vida, es simple. Nunca levantes a un extraño. Pero la carretera federal de Chihuahua a las 2 de la mañana, bajo una llovizna persistente, te hace sentir una soledad que pesa más que tu propia carga, una soledad que a veces te empuja a romper tus propias reglas. Esa noche, la visibilidad era terrible. La carretera
Parecía un túnel oscuro y resbaladizo. El único sonido era el monótono chirrido de los limpiaparabrisas y el rum-rum constante del motor. Me sentía fatigado, el tipo de cansancio que te nubla el juicio. Fue entonces cuando lo vi, una figura estática en la orilla del asfalto, justo donde la negrura de la maleza se tragaba la luz de mis faros. Un hombre haciendo autostop en medio de la nada. No había casas, ni luces, ni siquiera un cartel de pueblo a varios kilómetros a la redonda. Llevaba ropa de trabajo sucia, una chaqueta pesada y una gorra calada que le cubría el rostro. Mi cerebro me gritó que siguiera de largo. Pero la imagen del hombre empapado, bajo esa lluvia incesante, y la presión de esa hora muerta, me hicieron dudar. Rompí la regla, por primera y única vez en 20 años. Detuve el tráiler, haciendo chirriar un poco los frenos. Abrí la puerta del copiloto, y el hombre se subió. No dijo gracias. De hecho, no dijo nada en absoluto. Solo se deslizó en el asiento con una lentitud extraña. Cerró la puerta con un clac seco y se quedó mirando al frente, a través del parabrisas mojado. Me sentí incómodo de inmediato. Intenté romper el silencio, que se había vuelto instantáneamente pesado, casi sofocante. ¿A dónde va, amigo? Yo sigo un buen tramo hacia el norte, le dije, intentando sonar amigable. Solo recibí silencio. La lluvia está fea, ¿verdad? Es mejor ir despacio por aquí, insistí. Ni un asentimiento, ni un movimiento de cabeza. Su cuerpo, aunque sentado a mi lado, se sentía frío, como una losa de cemento, y la humedad de su ropa no hacía más que acentuar el escalofrío en la cabina. El hombre era como un agujero negro que absorbía toda la luz y el sonido. Intenté hablar del clima, del precio del diésel, de cualquier cosa para sentirme menos solo con ese bulto silencioso a mi lado. Pasó más de media hora de viaje con esa tensión. Su silencio no era el de alguien tímido, sino el de alguien incapaz de hablar. O peor aún, el de alguien que no necesitaba hacerlo. La piel se me erizó. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la figura en la gorra, intentando descifrar si me estaba mirando. La duda se transformó en una desesperación fría. Tenía que verlo a la cara. Tenía que saber qué demonios había subido a mi cabina. Tomé una bocanada de aire y sin pensarlo 2 veces, encendí la luz interior de la cabina. La bombilla proyectó una luz amarilla y cruda sobre el rostro del autoestopista, y lo que vi hizo que la sangre se me congelara instantáneamente, convirtiendo mi grito en un jadeo ahogado. El hombre no tenía el rostro deforme por un golpe o una enfermedad. De hecho, era un rostro perfectamente simétrico, pero de una palidez de cera, como el de un cadáver bien conservado. Sus ojos, fijos en la carretera, no tenían brillo. Pero el detalle que me rompió por completo, que me hizo entender el pavor de ese encuentro, estaba en su cuello. Justo debajo de la barbilla se extendía un surco profundo y morado, perfectamente horizontal, un círculo de piel traumatizada que parecía haber sido apretada hasta el hueso. No era una cicatriz de navaja, era la marca inconfundible de una soga. Grité, un grito primitivo de puro terror. Pisé el freno tan fuerte que los neumáticos chillaron contra el asfalto mojado. Cuando el tráiler se detuvo violentamente, giré la cabeza, presa del pánico, listo para golpearlo, para empujarlo, para abrir la puerta y tirarlo a la lluvia. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. El silencio regresó,
pero esta vez era un silencio ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada. No hubo sonido de puerta al abrirse, ni pasos en la grava, ni el eco de un cuerpo cayendo. Simplemente se había ido, desvanecido en la luz. El miedo me obligó a encender el motor y a huir sin mirar los espejos, sin saber si había dejado algo peor atrás. En la siguiente parada, un día después, todavía temblando, le conté la historia a un viejo colega. Él se puso pálido, me hizo sentar y me contó la historia de ese tramo de Chihuahua. Me dijo que en los años 90 y principios de los 2000, esa era una zona caliente. Las bandas solían poner barricadas improvisadas y colgaban a los traileros que se resistían a ser asaltados en los árboles de la orilla para dar un escarmiento brutal. El hombre que subió a mi camión, con la gorra y el surco morado, no era un vagabundo pidiendo un aventón. Era un fantasma de la fatalidad, una advertencia silenciosa. Me había mostrado el destino reservado para cualquiera que se detuviera en ese sitio, una visión de la violencia que permeó esa tierra. Había subido a mi camión para que viera la marca de su propia muerte. Aprendí que hay carreteras que no solo guardan el pasado, sino que te lo muestran para salvarte del futuro. La regla sigue siendo la misma. No levantes extraños, pero si uno de ellos sube a tu camión, por favor, enciende la luz y mira su cuello. Podría ser la única advertencia que te dé el tiempo para escapar de un final que ya está escrito en la memoria de la carretera. El conductor intenta respirar hondo, pero el aire de la cabina sigue espeso por el miedo. El camino continúa, y con él, el peso de la noche. Escuchemos ahora una experiencia inolvidable, al menos para nuestra güera. La carretera a veces te obliga a tomar decisiones estúpidas. Como una de las pocas mujeres en mi ruta, la güera Diana, me he ganado fama de ser tan dura como el motor de mi camión. Pero hasta la más fuerte se cansa. Llevaba más de 20 horas al volante, y el cansancio ya no era físico, era mental. Estaba conduciendo por Michoacán, y para ahorrar tiempo o tal vez para poner a prueba mi suerte, decidí tomar un camino secundario, un viejo atajo que serpenteaba entre cerros y campos de árboles. El camino era la definición misma de la soledad. Angosto, roto, lleno de curvas ciegas y árboles que se cerraban sobre el asfalto como túneles oscuros. La hora era la más muerta de la noche, el momento en que el cuerpo se rinde. El motor ronroneaba, pero el resto era un vacío inquietante. Mis ojos ardían, y sabía que si no me detenía pronto, terminaría en una zanja. Entonces, en medio de esa negrura abrumadora, lo vi, un oasis, una casa antigua, grande, de estilo colonial, que parecía haber sido trasplantada de una ciudad a ese paraje olvidado. Y lo más increíble, estaba completamente iluminada. Luces amarillentas y cálidas salían de cada ventana, proyectando una neblina acogedora. Mi cerebro, desesperado, me gritó que era una señal. Un lugar con gente, con baño, con la posibilidad de estirar las piernas y tomar un aliento antes de seguir. Era imposible que alguien viviera tan aislado, pero las luces estaban encendidas. Estacioné el tráiler a un lado del camino. Me bajé y sentí que el suelo bajo mis botas era más frío de lo normal. La casa tenía un aire majestuoso, pero a la vez una rigidez extraña. Subí los escalones y llamé a la puerta de madera pesada. Pasaron unos segundos eternos. La puerta se abrió sin ruido, y allí estaba ella. Una mujer muy pálida,
vestida con un camisón o vestido largo y blanco, con el pelo lacio y oscuro cayéndole por los hombros como una cortina. Su rostro era hermoso, pero extrañamente inexpresivo. Me miró con unos ojos muy abiertos y negros, pero no dijo ni una sola palabra. Simplemente hizo un gesto con la mano, una invitación silenciosa para que pasara. La hospitalidad era tan fría y formal que me hizo dudar, pero mi necesidad de un baño era mayor que mi miedo. Entré. El interior era impresionante, techos altos, muebles de madera oscura, todo muy antiguo, pero impecablemente limpio. No había polvo, no había desorden. Era como un museo congelado en el tiempo. El silencio era lo que más me perturbaba. No se escuchaba el motor de una nevera, ni el tic-tac de un reloj, solo mis pasos sobre el piso de mosaico. Le pedí permiso para usar el baño, y la mujer de blanco solo asintió con la cabeza lentamente, señalando con el dedo un pasillo oscuro al fondo de la sala. De nuevo, ni un sonido de su boca. Mientras caminaba por el pasillo, sintiendo mis propios latidos en los oídos, la curiosidad me hizo mirar las paredes. Había viejos retratos, pero uno de ellos me detuvo en seco. Era una fotografía familiar antigua, en blanco y negro, enmarcada con un cristal sucio. En ella estaban la mujer de blanco que me había abierto la puerta, pero sonriendo, junto a un hombre corpulento y dos niños pequeños, todos vestidos con ropa formal y rígida. La foto parecía sacada de otra época. Me acerqué y leí la fecha escrita a mano, en la esquina inferior del marco. Decía, 1945. El aire se me fue de los pulmones. 190-45. Un pánico helado se apoderó de mí. Mi mente corrió a toda velocidad. La mujer pálida, el silencio sepulcral, el mobiliario de otra época, el rostro inexpresivo. No era una casa antigua, era una cápsula del tiempo. Di media vuelta, ignorando la necesidad del baño, y volví a la sala tan rápido como pude sin correr. La mujer de blanco estaba de pie junto a una chimenea apagada, con las manos juntas, mirándome fijamente. En la penumbra, su sonrisa parecía haberse fijado, estirada y vacía, como la de un maniquí. En su mirada no había enojo, ni hostilidad, solo una invitación paciente y espeluznante. Me sentí como si estuviera a punto de ser absorbida por esa escena congelada. Con la voz temblando logré decir, «Lo siento, me equivoqué de camino, ya me voy». No esperé respuesta. No me atreví a mirar si ella se movía. Corrí hacia la puerta. Salí disparada a mi camión y arranqué el motor en un segundo. Al pisar el acelerador, miré por el espejo retrovisor. La casa seguía completamente iluminada, pero ahora me parecía una boca abierta en la oscuridad. No volví a detenerme hasta el amanecer. Días después, en un pueblo, pregunté por el Camino Viejo. Un lugareño me contó la leyenda. La casa del Camino Viejo fue abandonada hace décadas, después de que la familia que vivía allí, el padre, la madre y sus dos hijos, se quitaran la vida en un pacto de muerte durante una crisis económica en el pasado. Me dijo que, de vez en cuando, la casa se ilumina por las noches, un fenómeno que solo ocurre cuando están invitando a un viajero solitario a detenerse y unirse a la familia en la casa. Esa noche no había encontrado descanso. Había encontrado una familia de espectros atrapados que buscaban un nuevo miembro. Desde entonces, mi advertencia es simple. No importa qué tan cansado estés o qué tan tentador sea un atajo. Nunca tomes rutas que no conoces
Y si ves una luz cálida donde no debería haber nada en la oscuridad de Michoacán, sigue de largo. La curiosidad es el anzuelo más peligroso que el camino puede tenderte. Hemos llegado al final de esta exploración. Déjanos tu reflexión más oscura en los comentarios. Queremos leer tu análisis de estos horrores y saber qué te mantiene despierto en las noches. Mientras lo haces, el terror no espera. Ingresa ahora mismo en el próximo video del canal que explora una verdad igualmente incómoda. Dale un vistazo. Y si tu obsesión es el viaje a través de lo desconocido y lo prohibido, asegúrate de que estás suscrito a la Cara del Terror para que no te pierdas el próximo descenso a la locura. Gracias por unirte a esta inmersión en las sombras. Nos vemos en la próxima. Y como siempre decimos, que la noche te sea leve.